Just before 10 a.m., a call comes through from the vice president. I could hear a noise on the phone. I looked around, and I could see that the desk in front of me was shaking. I didn't know what that was. Este video muestra a una mujer de entre 19 y 21 años de pie en un agujero cavado en el suelo rodeada de hombres. Fue acusada de adulterio en Afganistán y sentenciada a morir a pedradas según la ley islámica. Una pena que es ilegal pero practicada en zonas controladas por el Talibán. La víctima fue casada con un hombre en contra de su voluntad y huyó con otro. La autenticidad de la grabación, difundida en televisión y por las redes sociales, fue confirmada por las autoridades afganas que condenaron el asesinato. Las mujeres son las principales víctimas de las regiones bajo dominio del Talibán, cuyos miembros defienden una interpretación rigurosa de la ley islámica. Defensores de derechos humanos denuncian al gobierno por no actuar para prevenir ese tipo de atrocidades. Del derecho penal islámico se dice que es altamente represivo, que permite la discriminación, que además es supremamente machista porque permite la lapidación de las mujeres y esto lleva al extremismo. El derecho penal islámico ha sido sujeto de muchas críticas a raíz de los atentados terroristas que se han llevado a cabo alrededor del mundo, lo que ha provocado una percepción errónea de su cultura y sociedad. En este trabajo de investigación analizaremos qué es el derecho penal islámico para demostrar que las preconcepciones e imaginarios existentes no corresponden con la realidad. Así, analizaremos dos casos en los que ciertas penas han sido aplicadas para entender el fin de la pena en el derecho islámico y comprender qué lógica existió detrás de la condena para estos casos. Primero, analizaremos el caso de Soraya, la mujer que fue lapidada al ser condenada por adulterio. Segundo, analizaremos el caso de Amina Bahrami, quien fue quemada con ácido. Con estos casos demostraremos los fines de la pena en el derecho penal islámico y explicaremos por qué ciertas interpretaciones de dichas normas han llevado al extremismo y se alejan radicalmente de los principios de reconciliación y perdón que plantea el Islam. Ahora procederemos a explicar las fuentes del derecho penal islámico. La primera fuente es el Corán, el texto sagrado del Islam. A diferencia de la Biblia en el catolicismo, el Corán es un texto legislativo. La Biblia tiene pocos preceptos jurídicos y estos son principalmente morales. El Corán, por el contrario, es un código de conducta con delitos y penas correspondientes. El pilar fundamental del Corán es la obediencia completa a Alá. La segunda fuente es la Sunna, la cual se fundamenta en las revelaciones del profeta Mahoma. La tercera fuente es el Ijma, que es un consenso de los sabios llamados ulemas, que en virtud de un hecho o de una consulta llegan a un consenso sobre el asunto, siempre siguiendo como principio rector el Corán y la Sunna. En este sentido, son los jueces islámicos quienes luego aplican la solución abordada por el Ijma al caso concreto. Finalmente, su última fuente es al-Qiyas, que es la aplicación de analogías para resolver los casos. Así, casos similares se resuelven de forma similar. El derecho penal islámico se basa en dos principios fundamentales, el principio de inocencia y el principio de prevención. El principio de inocencia se deduce, lógicamente, de las reglas de la jurisprudencia. Además, está relacionado con la Hadices, que sostiene que ningún veredicto sobre algún delito debe pronunciarse a menos que haya certeza absoluta de lo sucedido. El principio de prevención dispone que se debe evitar que el que cometió el crimen lo vuelva a hacer, es decir, disuadir al resto de la sociedad de que cometa delitos. Esto demuestra que el Corán persigue que la pena sea de utilidad y no de castigo. Existen tres tipos de delitos. Los primeros son las quisas, que equivalen a la ley del talión. Dicha ley también se conoce como la ley de la balanza, dado que consiste en que el castigo sea igual o adecuado al crimen cometido. Esto no hace alusión a una represalia o venganza, sino que, en cambio, se fundamenta en una justa retribución. Este principio del equilibrio no se cumple tan estrictamente, especialmente en los casos de homicidio. En estos casos, se postula castigar con una acción equivalente a la sufrida, o se cambia esto por una indemnización monetaria, y ya. Es importante resaltar que el talión otorga la vida, lo que significa que apela a la compasión y el perdón, así como a la misericordia de los involucrados dentro del proceso judicial. Con esto dicho, es posible entender
que aunque este tipo de delito haga alusión al precepto de ojo por ojo, también da cabida al perdón. Lo anterior se ejemplifica en la frase del libro sagrado de Sura la Vaca, que dice, abro comillas, en el talión tenéis vida, oh vosotros que sabéis reconocer la esencia de las cosas. Quizá así os guardéis. Cierra comillas. El segundo tipo de delito es el hudud, que se refiere a los delitos con penas más fuertes cuyos objetivos son 1. Aplicar pena por incumplir la ley y 2. Prevenir a las personas para que no incumplan la norma. Estos delitos se encuentran tipificados en el Corán o en la Suna de Mahoma. Entre estos delitos están el hurto, el asalto, la insurrección, la armada, el adulterio, la acusación de adulterio, la consumación de bebidas fermentadas, la apostasía, que es la salida del Islam, y, finalmente, la agresión contra la vida o la integridad física. El tercer tipo de delito es el tasir, que se refiere a los delitos punibles con penas discrecionales. Esta categoría se refiere a cuando el juez establece el castigo de los delitos que no tienen una pena específica y no son tan graves como los tipificados en el Corán o en las tradiciones proféticas. El derecho penal islámico tiene 3 tipos de penas. 1. El hudud o castigo sin límite. 2. La sirat o castigos discrecionales. Y 3. Las quijas o retaliación y la diyya o compensación material o financiera. Los castigos hudud se aplican a delitos especialmente graves porque son considerados como ofensas a Alá. Algunos ejemplos de estos castigos son la muerte por lapidación, crucifixión y a golpe de espada, mutilación de la mano o del pie, la flagelación, siendo el castigo más severo la lapidación y el menos severo la flagelación. También se incluye la horca, el destierro y la prisión en casos o circunstancias agravantes. El segundo tipo de castigos son los discrecionales, en los cuales los oficiales ejecutivos y los jueces pueden imponer un castigo correctivo a su discreción. En cuanto a sus propósitos y relacionado con los principios expuestos, el propósito de este castigo presenta 2 alternativas. La primera es que puede ser un castigo por conducta en el pasado, con el fin de reformar al perpetrador y prevenirlo de repetir la ofensa. La segunda alternativa tiene el carácter de una medida coactiva para forzar a una persona a cumplir con sus obligaciones. Finalmente, el tercer tipo de castigo se divide en 2. Por una parte, la retaliación, la cual tiene su origen en la ley del talión. Por otra parte, la compensación, que busca el pago del precio de sangre establecido para cada caso. Pese a los castigos mencionados, se debe tener en cuenta que existen circunstancias atenuantes para dichos castigos, por lo cual estos pueden evitarse siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. Una de estas es el arrepentimiento, el cual se divide en 3 categorías. La primera, el arrepentimiento de aquellos que no pueden discernir las verdades divinas. La segunda es la de aquellos medio despiertos a las verdades divinas, es decir, quienes sienten una punzada interior de pecaminosidad. Por ejemplo, la negligencia que envuelva sus corazones y que inmediatamente los haga refugiarse en la gracia y el favor de Dios. La tercera categoría de arrepentimiento es la de aquellos que viven una vida tan cuidadosa que, como lo menciona una tradición, si bien sus ojos están cerrados, pero su corazón sigue despierto ante el Señor de la creación. Igualmente, la expiación o purificación del pecado es otra de las circunstancias atenuantes, ya que en esta el delincuente debe expiar el vertimiento de sangre de un modo puramente religioso, que normalmente consiste en la liberación de un esclavo, o si no posee esclavos, ayunar durante 2 meses o alimentar o vestir a los necesitados. Finalmente, la incertidumbre es otro atenuante, y está constituida por todas aquellas circunstancias, tales como dudas o equivocaciones, que pueden ser presentadas como defensa contra un cargo de delito para limitar todo lo posible la aplicación de las penas más extremas. Esta circunstancia atenuante tiene su origen en el hadith del profeta, que dice: evitad las penas capitales para con los musulmanes, con todos los medios posibles, y en caso de haber una salida, darles su libertad. Esto equivale a la expresión jurídica latina in dubio pro reo, es decir, que en caso de duda se debe proceder en favor del acusado.
Asimismo, este atenuante se basa en la presunción de buena fe del acusado, por lo que se debe interpretar hasta la más amplia sospecha en favor del delincuente si no existen pruebas evidentes de su delito. Considerando estas fuentes, principios, delitos y penas, explicaremos cómo se ha aplicado en los casos de Amina Bahravi y Soraya. En uno se demostrará una correcta aplicación del derecho penal islámico, mientras que en el otro se evidenciará la aplicación incorrecta del mismo. El primer caso que se analizará es el de Amina Bahravi, una joven iraní que al rechazar la propuesta de matrimonio de su novio fue atacada por este con un ácido que le arrojó a la cara. Tras la agresión, Amina perdió la vista de los dos ojos. En el intento de devolverle la visión, fue sometida a diferentes intervenciones quirúrgicas en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, pero la gravedad de las lesiones hicieron inútiles los esfuerzos. A su regreso a Irán y con la terrible seguridad de lo irreversible de su situación, decidió exigir la aplicación de la ley del talión vigente aún en su país, que impone un castigo similar al del crimen cometido. Sin embargo, tras el último juicio celebrado, cuando el doctor estaba a punto de ponerle las 5 gotas de ácido a su agresor, Amina lo perdonó. No obstante, la víctima solicitó que el agresor le pagara 150.000 euros. Este caso demuestra que, a través del perdón, es posible evidenciar que Amina entiende el verdadero objetivo del derecho penal islámico, que se basa en la reconciliación, la compasión, la misericordia y la promoción de la vida. En uno de los versículos del Corán se establece el objetivo fundamental de la ley del talión, donde Allah le informa a los creyentes que el bien jurídico a proteger es la vida, por lo que esta ley no debe ser vista como un medio de castigo o de represalia o de venganza. Por el contrario, la ley del talión apela a la ética, al perdón y a la misericordia de los involucrados, sin dejar de lado la dura advertencia para toda la sociedad del efecto y sanción que tiene el incurrir en delitos de semejante gravedad. Así pues, en el versículo 179 se establece lo siguiente: en el talión tenéis la vida, oh vosotros que sabéis reconocer la esencia de las cosas, quizás así os agrandéis. Por lo tanto, el mensaje que el Corán quiere transmitir es que sin el perdón la vida está gobernada por un ciclo interminable de resentimiento y represalias, por lo que el objetivo es poner fin a este ciclo y no permitir que las repercusiones del crimen persistan. En otras palabras, la ley del talión limita las consecuencias y, con el perdón, la necesidad de justicia de la víctima queda satisfecha y a la vez se evitan daños innecesarios al victimario, así como sucede en el caso en cuestión. Además, el profeta Mahoma siempre eligió el perdón y eligió la bondad sobre la ira. Al-Qamah Hambuel relató que su padre dijo: yo estaba sentado junto al profeta Mahoma cuando llegó un hombre arrastrando a otro con la ayuda de una correa y dijo: oh mensajero de Alá, este hombre mató a mi hermano. Entonces el mensajero de Alá preguntó: ¿tú lo has matado? El primer hombre, familiar del asesinado, interrumpió diciendo: si no confiesa, ¿debo traer la evidencia contra él? Dijo el acusado: sí, yo lo maté. Dijo el profeta Mahoma: ¿cómo lo mataste? Y dijo: él y yo estábamos juntando las hojas de un árbol. Él me insultó, yo me enojé y entonces le golpeé la cabeza con un hacha y lo maté. El profeta le preguntó: ¿tienes algo para pagar el precio de sangre en tu nombre? Dijo: no tengo ningún bien excepto esta túnica y esta hacha. Dijo el profeta: ¿piensas que tu gente pagará por ti? Dijo: soy demasiado insignificante entre mi gente para eso. Entonces el profeta le arrojó la correa al hermano de la víctima y le dijo: llévate tu hombre. El hombre se lo llevó y cuando se iba, el mensajero de Alá comentó: si lo mata, será como él. Entonces, enterado de lo dicho, volvió y dijo: oh mensajero de Alá, me han comentado que tú has dicho: si lo mata, será como él. Entonces el mensajero de Alá le preguntó: ¿no quieres que él cargue con tu pecado y el de tu compañero? Dijo: oh profeta de Alá, claro que sí. Dijo el profeta: pues entonces así es como será. Tiró la correa con la cual estaba detenido y lo dejó libre. El delito de adulterio se entiende por los juristas islámicos como la penetración en sentido explícito. Esta conducta
se castiga con flagelación o con lapidación según los seguidores del califa Omar. Asimismo, de acuerdo con el Corán, son necesarios 4 testigos que presencien la penetración para que se le pueda juzgar a una persona de haber cometido adulterio. Por último, el Corán establece que si los que cometieron adulterio se arrepienten, hay que dejarlos en paz, arguyendo que Dios perdona y es misericordioso. El segundo caso que se pasará a analizar es el de Soraya Manatsheri. Este se encuentra en el relato escrito por el periodista franco-iraní Freduna Sahebjam, que inspiró el filme La lapidación de Soraya. Soraya fue una mujer que murió siendo lapidada en el pueblo iraní de Kupaye, al haber sido falsamente acusada de cometer adulterio. En 1985, el esposo de Soraya quería contraer matrimonio con una niña de 14 años, pero no quería sostener económicamente a 2 familias. Por tal motivo, Gohban Ali se encargó de acusar falsamente a su esposa para que fuese condenada a ser lapidada. Debe decirse que en este caso se evidencia una aplicación errónea y fundamentalista de la ley islámica. Esto se afirma por lo que se explicará a continuación. En primer lugar, se hablará del falso testimonio y de la difamación. El Islam establece que estas 2 cosas hacen parte del haram, es decir, están prohibidas. En la película se muestra cómo los supuestos testigos fueron inventados para creer un complot en contra de Soraya. En segundo lugar, debe mencionarse la falta de un debido proceso. De acuerdo con el Corán, para acusar a una mujer de adulterio, son necesarios 4 testigos que hayan presenciado el acto sexual y la penetración. En el filme se muestran solo 2 testigos, que además estaban dando un falso testimonio. Asimismo, se debe resaltar que en el caso de Soraya, los hombres arguían que por el hecho de ser mujer, ella debía probar su inocencia, cuando esto no es así. En caso de duda, era deber de los testigos probar el supuesto adulterio, y si no se probaba, la ley debía estar encaminada a proteger a Soraya. En el caso ocurrió lo contrario, y Soraya fue injustamente condenada a ser lapidada. Con base en nuestra investigación, pudimos corroborar que si bien el derecho penal islámico sí provee delitos y penas muy graves y duras, la posibilidad de que éstas se apliquen en realidad es muy baja. Esto porque los estándares de la prueba son muy altos y cumplirlos es muy difícil. Así como pudimos evidenciar, para que se configure un delito de adulterio es necesario, entre otras, que haya 4 testigos presenciales de la penetración. Además, como pudimos ver, el derecho penal islámico busca que siempre prevalezcan el perdón y la reconciliación. A diferencia del resto de sistemas penales en el mundo, el sistema islámico plantea que si el perpetrador se arrepiente o si la víctima lo perdona, las penas pueden no imponerse. Así, con el caso de Amina Bahrami, vimos cómo ese perdón fue suficiente para que la pena descrita en el talión no se aplicara. Ahora bien, lo que más controversia genera son los casos como los de Soraya y como los de tantas mujeres que en países como Afganistán son condenadas a la lapidación por delitos como el adulterio. Ya hemos visto que las pruebas necesarias para aplicar la pena son prácticamente imposibles de obtener. En casos como los de Soraya, varios testigos mintieron, por lo que incurrieron en el delito de la injuria o calumnia, que se clasifica como delito hudud. Ahora bien, no solamente el machismo explica que estas penas se impongan sin tener las pruebas suficientes, sino que las penas discrecionales se han aplicado de formas distintas en los diferentes países que implementan el derecho penal islámico. Por eso, en Egipto la pena por consumir embriagantes es diferente a la pena en Arabia Saudita. Pero hay algo importante detrás de estas aplicaciones de la ley, la interpretación. Ya hemos visto que los fines que persigue el Islam es vivir en paz, la convivencia de la sociedad y que siempre prime la compasión sobre la venganza. Una interpretación, en contrario, ignora el pilar fundamental del Islam como religión y propicia posiblemente una interpretación literal y no teleológica. Por esto se ha llegado a extremismos.
Los actos terroristas que hoy en día vemos por televisión y por las noticias y que se asocian con el Islam y con el derecho penal islámico no están relacionados con su aplicación. Igualmente, los abusos a los derechos humanos por grupos como el Talibán no responden a una adecuada aplicación del derecho penal islámico. En todos estos casos, se ha aplicado o incorrectamente la ley por no contar con los elementos probatorios necesarios o se ha dejado de lado estos requerimientos para aplicar la pena por el castigo y no por la utilidad, con base en intenciones personales de quienes condenan. De hecho, el derecho penal islámico busca disuadir a la población de incurrir en conductas que los alejen de Dios y que no permitan que la sociedad crezca siendo solidaria y compasiva. Los pilares del derecho penal islámico pretenden que la sociedad proteja la vida, la familia, la dignidad, la propiedad, por lo que los abusos no son justificados. Porque en últimas, el derecho penal islámico está hecho para otorgar vida y no para quitarla.